Continuamos en Emprende TV esta tarde de domingo 14 de junio. Estamos platicando con Jaime Gutiérrez y el otro pendiente que teníamos era que nos platicaras, nos explicaras a manera de comparativo. Obviamente, los principales países es imposible hacerlo con todos. ¿Qué tipo de Claro. subsidios o apoyos gubernamentales generaron para hacerle frente a la pandemia? Yo quiero resaltar que el que tiene que ver con la mayor importancia es el que esté orientado a mantener el empleo. Y precisamente nuestro país no ha sido, bueno, no, el gobierno de nuestro país, pues no ha sido de los más obsequiosos. Creo que es de los dos o tres que no han generado casi ningún apoyo. Pero, ¿quién mejor que tú para que nos lo expliques? Fíjate que hay algunas láminas que aquí nos van a hacer el favor de pasar aquí, Miguel, en la producción. Y quiero empezar, querido Memo, con la parte de encontrar dos factores a considerar que son muy importantes y que cruzan quiénes están combatiendo bien la pandemia y quiénes están actuando bien en los apoyos. Y te cuento esta parte que es muy interesante. La primera es que hay dos factores muy importantes de los gobiernos exitosos, digamos, le llamamos exitosos porque es como que nada más hay dos clasificaciones: o eres exitoso o eres fracasado en esta materia de haber entrado al quite de la pandemia. Entonces, por un lado, primero, la geografía está contando mucho. Las naciones que son islas insulares, por ejemplo, Japón, Islandia, Nueva Zelanda, Australia, Bahamas, Barbados, Cuba, Chipre, Gran Bretaña, bueno, excepto Gran Bretaña, que es la excepción, marca la regla, pero todos esos países habían entrado a combatir muy bien el tema de la pandemia, excepto el último que señalé, que fue Gran Bretaña. Entonces, fíjate, el estar aislados ha ayudado mucho a combatir la situación y a enfrentar la parte económica. Y la segunda variable, que eso remarca mucho más a los países y los hace muy diferentes, es la confianza que le tienen los ciudadanos a su gobierno. O sea, no es como está actuando el gobierno, es qué confianza yo te tengo. Entonces, si yo te doy confianza de que creo que estás actuando bien, de que no me estás ocultando datos, de que estás actuando, va a fluir mucho mejor la situación. ¿Qué países tenemos ahí, querido Guillermo? Pues tenemos Alemania, Corea del Sur, Singapur, Australia, Grecia y Uruguay, que los voy a comparar porque están más o menos a un nivel, comparable con México, ¿no? Entonces, hay una constante en los países perdedores, en los dos temas, y ahí van a cruzar. Y lo dice Francis Fukuyama, el que fuera el politólogo, el que es politólogo de origen asiático, que vive en Estados Unidos, en San Francisco, dice: aquellos donde el Estado es disfuncional, las sociedades polarizadas y el liderazgo es pobre, están dejando a los ciudadanos y a su economía expuestos y vulnerables. Y hay una correlación, él encuentra una gran correlación entre liderazgo populista y una mala gestión del virus. Y fíjate qué curioso, Guillermo, porque esta parte también vuelve a cruzar. Los gobiernos que han salido de la crisis, primero le dieron prioridad a la salud sobre la economía. Y por el otro lado, los países populistas le dieron prioridad a la economía sobre la salud y les está pegando en la economía y en la salud. Entonces, hablábamos de que la definición es: ¿eres bueno o eres malo? ¿Eres ganador o perdedor? ¿Pasaste la prueba del COVID o no la pasaste? Y esto me recuerda un poco cuando estábamos en la universidad, Guillermo, que de repente llegaba el maestro y decía: guarden todo y examen sorpresa, ¿no? El coronavirus lo que hizo fue generar esta situación de un examen sorpresa para todos los países. Entonces, la semana pasada que me pedías que platicáramos de esto, contaba yo la anécdota de Warren Buffett, que él decía que cuando bajara la marea se iba a ver quién estaba desnudo, ¿no? Pues hoy no ha bajado todavía la marea y ya estamos viendo quiénes están cascabeleando en la parte de resolver esta parte. Ahora, vamos a entrar a la parte de la cuestión económica, pero son 5 cuestiones que han hecho la diferencia entre estos países que señalé al principio y los que han fracasado, de los gobiernos exitosos, digamos. Primero, descansaron en métodos y procesos científicos. Segundo, implementaron robustas medidas de cuarentena protegiendo la salud primero. Tercero, tuvieron un sistema amplio y eficiente de rastreo y aislamiento, pruebas aleatorias y respuestas y comités de crisis a las cuestiones estas. Y de ahí me voy con otra gráfica que está muy interesante porque liga con la economía. Mira, hay una organización que se llama endcoronavirus.org, que es finaldecoronavirus.org, donde va monitoreando más o menos cómo vamos, tanto en pandemia como en economía. Entonces, fíjate, puse la gráfica de Grecia, Nueva Zelanda y Tailandia para que veas lo que es aplanar una curva. Ahí se ve claramente cómo la curva está aplanada y cómo estos países económicamente están saliendo al frente. Hay otros países que les costó trabajo porque en Europa les pegó muy fuerte, que fue el caso de Alemania, Italia y Francia,
que todavía están en condiciones ya saliendo. Bueno, Alemania ya está. Pero el gobierno francés, independientemente de la parte sanitaria, sí generó una serie de apoyos gubernamentales impresionantes, ¿sí? Es correcto. Mira, precisamente lo que estás diciendo, por ejemplo, en el caso de Alemania, Alemania lo que hizo fue generar una cantidad de apoyos a su gente, para pequeñas empresas, para medianas empresas. Él fue principalmente a empresas, no tanto a personas, Memolo, porque lo que buscó fue precisamente cuidar la parte del empleo. Entonces, te pongo un ejemplo. Si tú estás enfermo de coronavirus, el gobierno pagaba tu renta. ¿Para qué? Para que no perdieras tu propiedad, en el caso de Alemania. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos lo que hicieron fue dar $1,200 al casi el 90% de la población para que pudieran sortear esta cuestión, o sea, por 2-3 meses del coronavirus, y parece ser que en el Senado está un nuevo apoyo en igual cantidad para volver a generar esta situación. Entonces, el paquete que aprobó en Estados Unidos es por más de $3,000 millones, seguro de desempleo, etcétera. Si lo mides en temas económicos, más o menos, y te das cuenta la diferencia, por ejemplo, Alemania le dedicó el 60% de su Producto Interno Bruto al apoyo para las empresas micro, pequeñas, medianas, incluso a las grandes. Hay una diferencia con el segundo lugar, que es Francia, lo que acabas de decir, que está al 26%. De ahí Italia, Gran Bretaña vienen con 21%, y bueno, pues no te digo México, que estamos con el 1%. O sea, 59% abajo. Entonces, resalto esto, Memo, porque lo que va a pasar, o lo que dice la OCDE, es que la recuperación va a ser muy lenta y por lo menos va a tardar 2 años. Pero los países que se prepararon, tipo Alemania, que le están inyectando el recurso, van a salir más rápido de los países que no. Ya sea una seria advertencia para los países de Latinoamérica. Te pongo el caso. En el caso de los paquetes de estímulo por la crisis del coronavirus en Latinoamérica, el país ahorita que más dinero ha destinado al apoyo a las empresas pequeñas y medianas es Perú, con un 9%. De ahí sigue Brasil con el 8%, Chile con el 5%, Argentina con el 3.5%, Colombia con el 2.8% y México en el sótano con el 1%. Solamente estamos por arriba de Ecuador, para que te des una idea de los apoyos al día de hoy. Entonces, la diferencia que yo encuentro en los países exitosos y los que no, y en el caso de México, es que en México nos estamos yendo hacia la persona y no estamos cuidando ni la parte del empleo, ni la parte, o sea, se está yendo el dinero a un barril sin fondo. ¿Por qué? Porque ese dinero y es que cuando hablas de personas, se está hablando de segmentos de la población, no de todas las personas, porque aquí la disyuntiva es que si sales te contagias, si te quedas en tu casa te mueres de hambre. Entonces, no se generó una renta para que la gente dejara de salir. Es correcto. Entonces, pues no se ve fácil el tema en México, no se ve fácil. ¿Por qué? Porque no hemos llegado al pico de la pandemia. Hay una gráfica ahí que estoy comparando precisamente Brasil y México, cómo todavía estamos dentro de en coronavirus.org, cómo estamos todavía en una zona roja donde dicen, oigan, cuidado porque se les puede salir esto de control. ¿Por qué? Porque no han parado, no han controlado la pandemia, o sea, mandan un foco rojo precisamente en esto, pero además repercute curiosamente en el manejo de la economía, o sea, por esos factores que te estoy diciendo, que cuando tú encuentras lo que hacen bien en Alemania, en Grecia, en Uruguay, por poner un ejemplo, pues nosotros no estamos siendo contrarios a lo que está pasando en esta situación. Y bueno, regresando un poco, me sorprende, porque esta semana, por ejemplo, el presidente en una de las mañaneras señaló que no usaba tarjeta de crédito, que solamente usaba efectivo, que él ni siquiera manejaba su cuenta, que la manejaba su esposa. Entonces, digo, no tienes que ser experto para manejar todos los temas, pero cuando tú me mandas esa visión cerrada de tu concepción de la economía, pues por eso vas a actuar de acuerdo a ese criterio, de acuerdo a esa creencia, de acuerdo a lo que traes, ¿no? No sé cómo ves esa parte, Mem. Bueno, yo nada más podría decir en ese aspecto en particular que lo que está clarísimo es que aquí el planteamiento político ideológico está por encima de la gestión correcta de una pandemia. Y me gusta mucho que pongas el ejemplo de Grecia porque venían sufriendo varios años de una terrible crisis económica,
pero por lo menos en la gestión de la pandemia han demostrado que han logrado ser exitosos, que son capaces. Ya lo decías tú hace un rato. Entonces creo que ahí sí hay que marcar una diferencia al respecto. Y bueno, con los datos que nos has dado de manera muy puntual, decir que pues hay países que lo hicieron muy bien y hay otros que no, y lamentablemente nosotros estamos incluidos en el paquete de los que no. En el tema de Grecia, bueno, después de las Olimpiadas tardaron 10 años en medio recuperarse, 10 años en recuperarse, medio recuperarse. Y entonces eso, pero hoy sí han enfrentado esta crisis con seriedad y están ahí, ve la gráfica que está ahí puesta en la pantalla, pues pues sí han tenido un éxito en esta situación. Ahora, todavía faltan muchos meses, ¿no? Todavía hay posibilidad de revertir las cuestiones. ¿Por qué? Pues porque esto es una carrera de resistencia, ¿no? No es... ¿no? Sí, pero hay que esperar todavía lo que viene. Si atendemos a los antecedentes, al previo, pues no se ve cómo. Jaime, muchísimas gracias. Gracias, querido Guillermo. Al auditorio que la próxima semana, si todo sale bien y estamos en tiempo, vamos a poder dar en exclusiva una nota muy, muy feliz, que además pues te involucra de manera directa, lo cual a mí en lo personal me da muchísimo gusto. Nos vemos el próximo... Oye, como siempre te agradezco tu apoyo, Guillermo, y muchas gracias, de verdad. Con mucho afecto. Nos vemos aquí el próximo domingo. Jaime, muchas gracias. Yo voy a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí. Gracias. Prende TV en Grupo Fórmula.